paso a la palabra que el Señor tiene para hoy. Y la palabra que el Señor tiene para hoy se llama, ¿para qué orar tanto? ¿Para qué orar tanto? ¿Cierto? Dice, la oración es algo, no es algo que usted y yo hagamos naturalmente. Debería ser, pero no lo es. A menos que usted y yo estemos en dificultades, hacemos la oración de una manera natural. Porque mientras no estemos en dificultades, ¿qué tenemos? Estamos muy ocupados. Estamos muy ocupados, tenemos mucho que hacer. Pero cuando llega la dificultad, entonces sí nos acordamos que hay una herramienta poderosa que el Señor nos ha entregado que se llama la oración. Vemos que esto no es nuevo, ¿cierto? Vemos al pueblo de Israel en la Biblia, que el pueblo de Israel clamaba a Dios ¿cuándo? Cuando estaban llevados, cuando estaban en crisis, cuando estaban que ya no podían más, entonces se acordaban que Dios existía y oraban y clamaban y Dios enviaba su respuesta y después ¿qué pasaba? Volvían y entraban en calma, se les olvidaba todo. Y ocurre algo y es que a medida que la ciencia y la tecnología han avanzado, hay menos interés por comunicarnos con Dios. Porque es que yo escucho una canción, yo pongo una prédica, yo miro todas las ayudas que salgan ahí, si es que miro ayudas bíblicas y no es que me voy por allá a ver cosas que no me aprovechan para nada. Y entonces nos hemos olvidado de esa comunicación a la que el Señor nos llama a estar con Él. Pero cuando llega la dificultad, por ejemplo, ¿qué pasó en la pandemia? La gente que no oraba aprendió a orar. ¿Qué pasa cuando hay una guerra? La gente que no ora aprendió a orar. Y hasta los ateos empiezan a creer en Dios y a buscar a Dios y a acercarse a Dios o buscarlo a su manera, ¿cierto? ¿Y por qué ocurre esto? ¿Usted se ha preguntado por qué ocurre esto? ¿Por qué cuando llega la dificultad la gente busca oración, oren por mí, enséñenme a orar y venga, acerquémonos al Señor? Y después pasa el tiempo y se les olvida. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces uno comparte el evangelio cuando la persona está en medio de una crisis y la persona dice uno que tiene el corazón abierto, dispuesto porque ve una necesidad, pero se calma la necesidad y se perdió. Resulta que esto ocurre es porque vemos a Dios como un solucionador de problemas y no como un padre amoroso que quiere tener una relación íntima, que quiere tener una relación de amor, una relación de comunicación con nosotros. Hoy tenemos muchas maneras de solucionar problemas. ¿Cuántos tienen tarjeta de crédito? No, no más el pastor. ¿Quiénes tienen prestamistas? Bueno, aquí no hay, esas tarjetas de crédito son para otra iglesia. ¿Quiénes van a los prestamistas? No, por ahí no alzan la mano porque da pena, ¿cierto? ¿Quiénes tienen un don, el don que les presta, el don que les hace créditos, ¿cierto? Y entonces cuando tenemos problemas financieros los solucionamos de esa manera, acudimos al que nos presta. Cuando estamos enfermos, mire, nuestros antepasados no tenían EPS. Mientras yo crecía, yo soy de por allá de los años 70, yo soy setentera, no había EPS. Yo me acuerdo que mi mamá, cuando yo me enfermaba, que vivía más enferma que aliviada, me llevaba a la América donde un viejito que era médico, era el doctor Vinicio. No sé cuántos fueron alguna vez donde el doctor Vinicio, muy famoso en la América, me mandaba jarabes de tierra, yo no sé, eso sabía horrible, pero yo tenía que sacar el dinero porque EPS no había. Y nosotros hoy somos tan desagradecidos. A mi mamá se le murió una niña de gastroenteritis, tenía 1 añito y medio creo, porque no tenía dinero para comprarle los medicamentos y se le murió.
Nosotros hoy tenemos la EPS, mal que bien nos ve el médico, mal que bien nos dan uno que otro medicamento. Pero ¿saben qué es lo peor? Que aún teniendo el dinero para comprar el medicamento nos quejamos de la EPS. Y no hemos aprendido a darle gracias a Dios porque fue Dios el que nos dio el dinero para comprar lo que nos faltaba. Fue Dios quien nos proveyó el empleo y a través del empleo se paga la EPS, o fue Dios el que nos proveyó el empleo para pagar la EPS de manera independiente. Pero usted y yo no hemos aprendido a ser agradecidos. Y lo peor es que cuando nos enfermamos no vamos primero a orar y a preguntarle al Señor qué hago. Espero que tú me vas a sanar, me voy para la EPS, me voy a buscar al médico, ¿qué hago? A veces nos vamos corriendo para el médico sin preguntarle al Señor. Resulta que no encontramos respuesta y nos frustramos. Dios nos da provisión para todo lo que necesitamos. Y de esa manera nos hemos vuelto egocéntricos. Y cuando Dios no nos da lo que nosotros pedimos, nos vamos alejando de Él. ¿Ha pasado o no? Y entonces podemos empezar a pensar. Yo he escuchado a gente decir, ¿y yo para qué sigo orando si Dios no me da lo que yo le pido? O sea, ¿yo para qué sigo orando si de todos modos no me va a dar? ¿O han escuchado el que dice, ¿y yo para qué oro si Dios de todos modos va a hacer su voluntad? ¿Sí o no? No tenemos interés en encontrar la voluntad de Dios. Cuando oramos, nuestro interés ha sido doblegar la voluntad de Dios. Hacer que Dios haga lo que yo quiero. Y si no me da lo que yo quiero, entonces, ¿para qué tanto orar? Cuando tú oras, ¿qué quieres que se haga? ¿La voluntad de Dios o la tuya? Mire, yo puedo decir, Señor, yo quiero que se haga tu voluntad, pero realmente, ¿quién sabe lo que mi corazón quiere? Nosotros queremos que se haga nuestra voluntad. Cuando nuestro amigo el pastor Ubaldo se enfermó, eso habían cadenas de oración por todas partes, porque él lo conocía mucha gente. Él no se murió porque no hubiéramos orado, porque oración fue lo que le sobró. Se murió porque era la voluntad de Dios. Pero oramos de la manera equivocada. Mucha gente se frustró que porque él se tenía que morir, si tanto habíamos orado. Es que no era nuestra voluntad, era la voluntad de Dios. Porque cuando Él no nos da lo que usted y yo estamos pidiendo, entonces nos volvemos hipócritas y cínicos y decimos, yo no sé por qué si Dios es tan bueno, permite que cosas malas le pase a la gente buena. ¿Y quién decide quién es bueno y quién es malo? Pero nosotros decidimos por Él. ¿Por qué, Señor? Me veía una película que se llama Inexplicable. Inexplicable es una película muy bonita, una mamá muy creyente pero católica y un papá totalmente ateo. Y la mamá le decía al papá porque el niño era muy sano y a los 8 años le dio un tumor en el cerebro y lo tuvieron que operar, a los 15 días ya estaba el niño recuperado, súper bien. Y de un momento a otro le dio meningitis bacteriana y se le empezó a inflamar el cerebro, se le contaminó todo el cuerpo y el niño estaba que se moría, entró en coma. Y la mamá hizo cadenas de oración y le decía al papá, ora. Y el papá decía, ¿a cuál Dios? Es que yo no le voy a orar a un Dios que tú dices que es bueno, pero porque tiene a mi niño en esa situación. Porque si Él es bueno, porque mi niño que no ha hecho nada malo se está muriendo. Puede que usted y yo no digamos eso con nuestra boca, pero en nuestro corazón a veces estamos juzgando la voluntad de Dios. A veces podemos decir, es que Dios no escucha mis oraciones, Él se olvidó de mí. ¿Ha escuchado gente decir eso? Sí, gente dentro de la iglesia que dice, ore usted, es que usted Dios sí lo escucha más rápido, ¿cierto? Resulta que si Dios me salvó, si Dios envió a Jesús a morir a la cruz por mí, ¿será que Dios se olvidó de mí?
Puede que la respuesta ya venga en camino, puede que la respuesta haya llegado y yo no la vea, porque no llegó como yo se la estaba pidiendo. O podemos decir, es que yo pensé que orar era para que Dios me escuchara y respondiera a mi oración así como yo le estoy pidiendo. Mire, nuestra oración tiene que ser así. Yo oro para que Dios me dé lo que yo necesito. ¿Qué necesito yo? Diga conmigo, yo necesito gracia, sabiduría y fortaleza para hacer su voluntad. ¿Qué necesitamos? Gracia, sabiduría y fortaleza para hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo así? Sí, vamos al Evangelio de San Marcos, al capítulo 14, al versículo 36. Yo tengo la nueva versión internacional, Marcos 14, 36. Marcos 14, 36. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Decía, aquí está hablando Jesús, Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Amén. ¿Se pueden sentar? Que el Señor nos ayude a entender su palabra. Amén. No me hagas beber este trago amargo, Señor. Yo sé que todo es posible para ti, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Cuál es el propósito de la oración según este texto? Entrar en el propósito de Dios. Jesús sabía cuál era el propósito del Padre para su vida. Él sabía que debía morir, pero su carne le estaba diciendo, no, es que Dios todo lo puede, el Padre todo lo puede, tú sabes, si tú mismo estabas allá con Él, tú sabes, Él puede hacer que todo esto cambie y tú no tienes que sufrir. Pero en su sabiduría, Jesús dice, yo sé que tú lo puedes hacer, yo sé que tú puedes quitarme este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si Jesús oró y lo pidió, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? Y nosotros estamos diciendo, Señor, quítame este dolor, Señor, quítame esto, Señor, quítame aquello, no me hagas pasar por aquí. No, es que si tenemos que pasar es la voluntad de Dios para fortalecernos. Muchas veces no nos gusta el propósito de Dios, pero necesitamos aprender que los propósitos de Dios son para poder recibir lo que yo necesito para llevar a cabo aquello para lo cual yo fui creado. Yo necesito entender que el plan y el propósito de Dios, que su voluntad es para ayudarme a cumplir aquello para lo cual fui creado. ¿Para qué fue creada una lavadora? Para lavar. Si no le ponen motor, ¿será que lava? No. La lavadora necesita el motor para poder lavar y usted y yo necesitamos la sabiduría, la fortaleza y necesitamos entender la voluntad de Dios, la gracia para poder hacer la voluntad del Padre para nuestra vida. Pero resulta que entre más cosas tenemos que hacer en el mundo, menos queremos orar. Y siempre hay una excusa como Marta, Marta, ocupada y cargada estás. Trajinada, no has escogido la mejor parte, la que sí escogió María. ¿Cómo estamos nosotros en la oración? Mira, hay un tesoro muy grande que el Señor nos dejó, pero que hemos dejado abandonado. Lo hemos guardado en un rincón y lo usamos tan poquito o no lo sabemos usar que no sabemos ni siquiera cómo funciona ni qué beneficios tiene. Ustedes guardan cosas y se les olvida que guardaron cosas. Yo pensé que era mía la única que le pasaba. Eso cuando va uno a
organizar los cajones, dice uno, ve yo, ¿qué es lo que yo tengo aquí guardado? Estábamos haciendo un trabajo en la cocina y entonces yo saqué de por allá debajo y yo decía, ¿qué hay en esa bolsa? ¿Yo qué tengo ahí? Imagínense que estaba yo estos días encartada para servir tinto, porque el tinto se sirve en un pocillo pequeño y yo lo servía en unos mugs todos grandes. Cuando me encuentro por allá, una vajilla para tinto, guardada no sé hace cuánto, porque no sé hace cuánto la compré. Me la regalaron por allá en una de esas revistas que vendía y yo, vea por Dios bendito. Yo necesitando la vajilla de tinto y la vajilla guardada. Y así como eso me encontré otras muchas cosas que tenía por allá guardadas que ni siquiera usaba. Y así nos hemos vuelto con el regalo que Dios nos dio, que es la oración. No conocemos sus beneficios, no sabemos ni cómo se usa la oración porque nos da una pereza. Nos da una pereza ir a orar. Pero si nosotros recordamos la importancia de la oración contemplativa, en la que aprendimos a escuchar a Dios, en la que nos deleitamos en su palabra y hemos encontrado las promesas de Dios para nuestra vida, entonces vamos a poder cambiar nuestra oración, porque entonces vamos a poder empezar a invocarlo conforme a sus promesas, así como nos enseña el Señor a través de Moisés. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? Moisés, yo voy a sacar este pueblo de la esclavitud a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Tú los vas a guiar por el desierto y yo voy a estar con ustedes y los voy a llevar hasta allá, listo. Todo bien. Dios da una promesa y resulta que en medio del desierto Moisés entra en conflicto con ese pueblo desagradecido. Y Dios dice, los voy a destruir, Moisés, quítate de ahí que los voy a matar a todos. ¿Y qué hace Moisés? Señor, acuérdate. ¿Qué van a decir las otras naciones? Mira que tú los sacaste de allá para dejarlos morir en el desierto. No, acuérdese que usted dijo que los iba a llevar. ¿Qué reclamó Moisés? La promesa que Dios le había dado. ¿Qué promesas tiene Dios para tu vida? Las promesas que Dios nos da están en la Biblia y son para todos. Dios ha prometido, yo estaré contigo. ¿Hasta cuándo? Vengan a mí aquellos que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Usted está cansado? Entonces dígale, Señor, mira, tu promesa, tu palabra dice, ta. Lo que necesitamos es vivir las promesas de Dios, tener algo a lo cual aferrarnos, y lo único a lo cual nos podemos aferrar es la palabra de Dios. ¿Cómo va usted a ir a reclamar una herencia si ni siquiera ha cogido el testamento para ver si su nombre está ahí escrito? ¿O sea, quién le va a pedir? Mire, a veces nos ven la cara porque no leemos los contratos. ¿Les ha pasado? A mi hermana le iban a cobrar una plata porque el arrendador le dijo, no, es que me tiene que pagar 3 meses porque se va a ir antes de tiempo, bla, 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 bla. Y ella dijo, sí, y después el señor la llevó a que leyera el que decía el contrato, y en el contrato no decía que ella tenía que pagar nada. Entonces ella le dijo, no, ahí no dice que yo tengo que pagar, yo no le voy a pagar nada. ¿A qué se aferró? A lo que estaba escrito. ¿A qué nos aferramos usted y yo? A lo que está escrito. Pero ¿sabemos lo que está escrito? En el ayuno el Señor nos recordaba que cuando viene la tentación, viene el enemigo, nosotros podemos decir, pero es que escrito está, escrito está, escrito está. Vamos a ir a la palabra del Señor, a Mateo 7. Vamos a seguir leyendo la palabra del Señor. Mateo 7. Mateo 7 nos gusta. Yo sé que nos gusta mucho, mucho. Mateo 7:7. Me encanta, ¿cierto? Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, el que busca y al que llama. ¿Y quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos,
saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. Amén. ¿Cuál es la idea central de este texto? Pedir, ¿cuál más? Buscar, llamar. No. La idea central de este texto no es pedir. La idea central de este texto está al final, donde el Señor dice que nosotros somos malos y que Él es bueno. La idea central del texto es mostrarnos la esencia del corazón del Padre, que sirve como base para poder pedir, para poder buscar y para poder llamar. Esa es la esencia central del texto, que nos dice que tenemos un Padre con un corazón bondadoso, que Él es bueno. Él es bueno. Por eso la oración contemplativa es la base para conocer a Dios y para hacer de la oración un estilo de vida, donde podemos con tranquilidad cada día pedir, buscar y llamar. Y tener la confianza que el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abrirá. Porque si usted es malo, y vienen y le piden, ¿será que usted da? No. Pero no vamos buscando a un Dios malo, vamos buscando a un Dios bondadoso. ¿Y sabe qué es lo más bonito? ¿Quién nos está llamando, quién nos está invitando a que le pidamos? Él. Pídame, búsqueme y llámeme. Esto no lo está diciendo un hombre, eso lo está diciendo Jesús. Jesús está diciendo, pidan, pidan. Dios me está invitando a ir a Él, a pedirle conforme a sus propósitos, conforme a su voluntad para que no nos pase lo de Raquel. Mire, lo de Raquel es triste, porque Raquel, siendo la amada de Jacob, le dijo a Jacob, si no me das un hijo, yo me muero. Y Jacob le dijo, oigan a esta, ¿yo acaso soy Dios? Yo no soy Dios para darle un hijo. Dios no le ha dado hijos, ¿yo qué culpa tengo? Y resulta que Dios, en su buena, agradable y perfecta voluntad, le da un hijo. Pero ella no estaba contenta con un hijo. Y cuando José nació, le pone José. ¿Y qué significa José? Quiera Dios darme otro hijo. Y Dios le da otro hijo. ¿Y qué pasa con el otro hijo? El otro hijo la mató. Benjamín la mató. Por eso cuando Benjamín nace, ella dice, se va a llamar Benoni, hijo de mi dolor. Y Jacob le cambia el nombre por Benjamín. ¿Sí ven? Dios nos ama tanto que no nos da todo lo que le pedimos, porque muchas veces las cosas que le pedimos nos pueden matar. O las cosas que le pedimos nos pueden volver atrás. ¿Cuántos han venido a la iglesia? Ore por un empleo para mí, ore por un empleo, ore por esto para mí. El Señor les da el empleo y hacen como el mago. Se desaparecen. Se desaparecieron. Así es que tenemos que aprender a buscar, a llamar conforme a su dirección. ¿Por qué tenemos tan poco de lo que hemos pedido? Dice Santiago 4, 2, de 2 al 4, la parte B del 2 dice, ustedes no tienen porque no piden. Y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. ¿Y saben cuál es el problema cuando pedimos? Dígale al que está a su lado, dígale. Usted está dejando que su carne ore. Pero le tengo una noticia. La carne no sabe orar. La carne no sabe orar.
A la carne no le interesan las cosas de Dios. La carne nunca le ha creído nada a Dios. Nada es nada. Porque cree que ella misma fue la que los consiguió. Cuando uno estaba en el mundo, ¿qué decía? Hey, todo esto que tengo yo lo conseguí. Eso le pasó a Ezequías, ¿cierto? A Ezequías. Ezequías, mire lo que pasa con Ezequías. Ezequías se enfermó. Dios le mandó a decir con el profeta, te vas a morir. Ezequías lloró. El Señor le dijo, bueno, está bien, te voy a dar 15 años. El Dios lo sanó a través de un emplazo por ahí de higos. Lo sanó. Y Ezequías ya por allá al final de su reinado, que lleva, creo que llevó gente al templo, ¿cierto? Me corrigen. Dijo, todo esto lo conseguí yo. Yo fui quien conseguí todo esto. Era mejor que se hubiera muerto, ¿no? Porque Ezequías volvió atrás. Ezequías se llenó de su gloria. Ezequías se llenó de su ego, de su altivez. Se le olvidó lo que Dios había hecho. Por eso es que la carne no le cree nada a Dios. En nuestra carne usted y yo decíamos, ¿cuál Dios? Yo necesito, yo trabajo. Yo tengo salud porque me cuido. Yo tengo plata porque yo mismo me la sudé, me la conseguí. Todo es mío y todo es para mí. En nuestra carne somos egocéntricos. Por eso orar en la carne no funciona. Porque cuando oramos en la carne nos frustramos porque Dios no responde a mis caprichos y a mis pataletas. Amén o ayayay. Mire, Dios nos creó con un propósito y por eso es que nos ha entregado dones, habilidades, ministerios, inteligencia. Y Él ha prometido responder a cada oración para que ese propósito se lleve a cabo. Efesios 2:10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos soñó, nos planeó y nos creó desde antes de la fundación del mundo. Dios nos designó para con un objetivo específico. ¿Usted ya encontró para qué el Señor lo diseñó? Él no lo diseñó para venir aquí a sufrir, ni para pasar necesidades. ¿Ya encontró para qué el Señor lo llamó? ¿Para qué? ¿Para qué lo creó? Está caminando y está orando para que el Señor le dé la inteligencia, la habilidad para llevar a cabo el propósito con el que Dios lo creó. Estamos pidiendo lo suficiente de lo que Dios está ofreciendo para poder cumplir su propósito. Si el Señor te entregó un ministerio, ¿qué le estás pidiendo? Para llevar a cabo ese ministerio para la gloria de Dios. Si el Señor te entregó un don, ¿qué le estás pidiendo para que ese don esté a favor de tus hermanos? Para mostrar la gloria de Dios. ¿Estamos buscando con frecuencia lo que Dios ya reservó para nosotros? Mire, aquí es pedir lo suficiente, buscar con frecuencia lo que Dios reservó para nosotros, llamar a la puerta. ¿Quién es la puerta? Cristo. Llamar a la puerta con esperanza y con fe. Como nos contaban los hermanos, lo que el Señor hizo en los ayunos. Sanó por allí, sanó por aquí, sanó por allí, sanó por allá. Sanó, sanó y sanó. ¿Por qué? Porque mis hermanos pidieron con fe, creyendo que ese Dios sanador, que sanó al leproso, que sanó al ciego, que sanó a la mujer de flujo, también lo podía sanar. ¿Usted ha visto la mano sanadora de Dios sobre su vida? Amén, yo la he visto muchas veces. Por eso yo sé que tengo un Dios sanador y que puedo tener la fe y la confianza de que Él lo va a hacer en su voluntad. No creemos que cuando Dios deja nuestra oración sin responder, es porque eso es bueno para mí. ¿Usted cree que cuando Dios no le responde una oración es porque ya encontró la respuesta?
Miguel Núñez dice algo que a mí me dejó impactada. Escuché por ahí un cortito de una prédica y decía, cuando Dios te da un no, acabas de encontrar la voluntad de Dios. Y uno que sigue orando por el sí. Y yo, eso se parece a mis hijos. Que les dice uno, no, no, no. Y ellos, mami, sí, que ya te dije que no. Mami, sí, no, ya te dije que no. Cuando Dios te da un no, es porque ya encontraste la voluntad de Dios para tu vida. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Y cada vez que prefiero que Dios me dé lo que yo pido y no lo que Él está guardando para mí, le estoy diciendo, yo no creo, Señor, que su voluntad sea buena, agradable y perfecta. Y yo voy a seguir orando y voy a seguir fastidiando y voy a seguir insistiendo. O me voy a frustrar y me voy a ir. Mire, nuestra condición imperfecta no nos permite ver lo bueno en la voluntad de Dios. No nos permite ver lo bueno en la voluntad de Dios. Por eso Pedro le dijo a Jesús. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús cuando estaba a las puertas de que lo crucificaran? Que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? A ver, Biblia. Que él no tenía que morir, que él no tenía que ir a la cruz, que no tenía que ir a la cruz. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Pedro era Satanás? No, fue instrumento, se dejó usar. Los discípulos, así como Pedro, no entendían lo bueno de la muerte de Jesucristo, porque sus ojos en su carne no podían ver más allá de lo que venía después del sacrificio. Aún teniendo la palabra, no podían entender que Jesús no se iba a quedar muerto, que si Jesús no moría, nosotros no íbamos a tener ninguna esperanza, que íbamos a seguir en esclavitud. Por eso nuestra carne no puede ver lo bueno de la voluntad de Dios cuando Dios nos dice no. Cuando Dios dice no. El Espíritu Santo es el que intercede por nosotros. ¿Con qué intercede el Espíritu Santo? Con gemidos indecibles. Y cuando nosotros estamos orando, el Espíritu Santo le dice a Dios, ay, no escuche lo que está diciendo. Eso no le conviene. Usted sabe, Señor, dele lo otro que sí le conviene. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Dice, hey, eso que estás pidiendo no es, eso no es lo que necesita. No, nosotros no hemos aprendido a orar. Nosotros hemos orado pidiendo las riquezas celestiales. O nuestra oración es 80% pidiendo las riquezas terrenales. Es que me falta el mercado, es que me falta esto y todo para esta tierra. Sabiendo que al final del camino, todo lo que hemos pedido se va a quedar aquí. ¿Qué se lleva uno? Nada, ni la ropa que le ponen porque esa queda ahí metida en el cajón. Por eso estamos conformes con las riquezas terrenales, sabiendo que la palabra de Dios dice, buscad primero el reino de Dios. ¿Y qué más? Y todo lo demás será añadido. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Eso es pedir, eso es buscar y eso es llamar. Cuando Jesús dice pidan, busquen y llamen, está hablando del reino celestial. Está hablando de sus riquezas, porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Entonces, buscad primero el reino de Dios y su justicia y vea todo lo que necesita, la ropa, la comida, la casa, todo lo que necesita. Señor lo va a añadir después de que pidamos, busquemos y llamemos las cosas del reino celestial. Estamos pidiendo para dejar aquí. Y nuestras oraciones dejan al descubierto la condición de nuestro corazón. ¿Usted quiere saber cómo está el corazón de alguien? Pare la oreja y escuche cómo ora. Escuche qué está pidiendo, qué anhelo, qué deseo, por quién está orando.
Cuando uno no ora por alguien es porque no le interesa. Yo no dije ay, ay, ay. ¿Estamos contentos con migajas terrenales? Mire, cuando uno llega a una fiesta, yo he aprendido, cuando uno llega a una fiesta, uno en la entrada de los banquetes se encuentra una trampa. Y esa trampa se llama la mesa de los dulces. Ha ido usted a un banquete y de entrada está la mesa ahí llena de dulcecitos, una gomita, las fresitas con chocolate. Nada. Cuando le sirven a uno la comida, uno ya está así, embuchado. Embuchado deja la mitad de la comida. Eso es contentarnos con migajas. Porque teniendo todo un banquete celestial, nosotros no hemos aprendido a pedir de lo que el Señor nos está ofreciendo, a pedir de lo que el Señor ha preparado para nosotros. No, no, yo me conformo con que el Señor me dé el mercado, con que esta panza no me truene cada vez que tenga hambre, yo voy a comida, ya me a la cena, ya con eso me conformé. ¿Y lo espiritual para cuándo? Hebreos 4:16 dice, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. ¿Qué es confianza? Confianza es libertad de expresión. Dígale al Señor lo que usted quiera, sea genuino y con la confianza que tiene con el Padre en que en Él va a encontrar su dirección. Con la confianza de que el Señor va a dar su dirección. Recibo todo lo que pido, encuentro todo lo que busco, se abre todas las puertas que yo toco. ¿Sí o no? Todo lo que yo pido, el Señor me lo da. Todo lo que yo busco lo encuentro y todas las puertas que toco se abren. No, no, no y no. Y la respuesta está en por qué no, está en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa, diga conmigo, conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Usted necesita comida? ¿Sí necesita comida o no? No la pida. Dios sabe que usted la necesita. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No me gusta decir la primera parte porque joven fui envejecido, sí Señor, ya envejecí. Yo sé, Señor, que estoy viejita, pero no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Yo, ¿qué? Ah, bueno, por dentro me rejuvenezco. No pida comida que el Señor sabe que usted la necesita. Ese tiempo que usted va a invertir en pedir comida, inviértalo en pedir al Espíritu Santo, en llenarse de la presencia del Señor, en pedir las cosas espirituales que estamos necesitando. Porque el Señor dice en Jeremías 29:13, me buscarán y me encontrarán. Cuando me busquen de todo corazón, me buscarán y me encontrarán. Pero si el corazón está dividido entre lo espiritual y el mundo, no vamos a encontrar una respuesta de Dios. No vamos a encontrar la respuesta de Dios. Nuestro corazón tiene que estar dispuesto a deleitarse en el Señor. En Santiago 1:7 dice que el que pida, pida con fe, porque sin ella no vamos a recibir nada. Y Jesús lo dijo muchas veces cuando sanó. Mujer, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Y siempre decía, tu fe, tu fe, tu fe. ¿Cómo está nuestra fe? Si estamos pidiendo solo lo terrenal, olvídese que nuestra fe no va a aumentar. Aquel que esté falto de sabiduría, que se la pide al Señor, Él la dará en abundancia y la sabiduría nos lleva a aumentar nuestra fe también. La oración sin fe no logra nada. Así que Dios nos quiere dar y su naturaleza es dar en abundancia. No tenemos un papá que nos dice, es que no hay plata. Yo encontré en mi proceso de sanidad que yo tenía una dificultad para pedirle a mi esposo y para pedirle a Dios, para aprender a recibir. Porque mi papá
y por ahí está mi hermana testigo, cada uno en mi casa tenía que comprar la crema de dientes, el cepillo de dientes, el jabón de baño, nos lavamos el cabello con jabón de tierra, con jabón Rey, ¿cierto? Cada uno tenía que mirar cómo se conseguía. Yo no me acuerdo mi hermana porque ella se casó muy joven, pero yo me iba a pie hasta Lola González y me subía a pie y vivía allá arriba y me guardaba la plata para comprarme mis cosas de aseo. Y crecí así, pensando que yo no podía echar al mercado cuando me casé las cosas de aseo, como pues el jabón de baño y la crema de dientes, eso era para los dos. Pero lo que era mi champú, mi acondicionador, mi crema de manos, mi loción, yo tenía que mirar cómo lo compraba. Y estos días yo le decía, Señor, yo necesito eso, tengo que guardar y necesito. Y el Señor me decía, tienes un esposo. Yo te proveo a través de tu esposo. ¿Por qué no te has dado cuenta que no te casaste con tu papá? Que te casaste con Robinson. Que él es el instrumento a través del cual yo proveo. ¿Por qué no pides con libertad? ¿Por qué no aprendes a recibir con gozo? ¿Por qué tienes que emplear tu tiempo que puedes estar empleándolo, deleitándote en mí, pensando a ver qué voy a vender? Porque he llegado al extremo de la locura de decir, me voy a poner a vender crema, me voy a poner a vender no sé qué, barquillos de rellenos para comprar el champú, la crema de manos, la loción. Perdiendo el tiempo sabiendo que tengo un papá proveedor que me lo da a través de mi esposo. Pero como en mi mente estaba que todo lo tenía que conseguir yo por mis propios medios, me tocó perdonar a mi papá. Ese es el proceso del perdón. El perdón trae libertad. Y cuando uno perdona, es libre para recibir y es libre para dar. Así es que yo aprendí que tengo un papá que quiere dar y que su naturaleza es dar en abundancia conforme a su voluntad y para nuestro bienestar. Y lo mejor es que sus promesas son irrevocables, que Él no se va a quedar con ellas a pesar de que usted y yo seamos desobedientes. Dios no cambia sus promesas. Si Él no nos quisiera dar nada, no nos invitaría a pedir. Él ya nos dio a su Hijo en una cruz para salvarnos. ¿Cuántas cosas más nos quiere dar papá? En Lucas 12:32 dice el Señor, no temas, manada pequeña. Es la buena voluntad de Dios darles el reino de los cielos. Amén. Así es que nuestra oración contemplativa nos lleva a entender para qué oramos y cómo oramos, conforme a la voluntad de Dios, para poder recibir de Él lo que más necesitamos, su presencia en nuestra vida. El resto, eso viene por añadir. Vea el resto. Ni tenemos que pedir. Cuando uno se deleita en el Señor, uno no tiene ni que abrir la boca ni decirle, Padre, yo necesito tal cosa. El Señor lo sorprende a uno. El Señor envía y dice uno, ay, yo le he dicho, Señor, pero yo no te lo pedí, lo anhelé en mi corazón y como dice la hermana Lina, yo no pedí, yo solo anhelé. Él sabía que yo estaba antojada y me lo mandó. Pero primero, el reino de Dios y su justicia. Ese debe ser nuestro más grande anhelo, amén. Así que no desistamos de orar y recordemos que orar no es para cambiar la voluntad de Dios, orar es para yo recibir la voluntad de Dios en mi vida. Amén. Padre, gracias te damos en esta noche, Señor, porque tú eres tan bueno, papá. Eres tan maravilloso, tu naturaleza es darnos. No escatimaste ni a tu Hijo. Lo diste por amor a nosotros, en sacrificio en aquella cruz, para darnos lo más valioso y lo más importante que podemos tener en esta vida. Y es la salvación que nos lleva, que nos da el pase, la entrada a una eternidad en tu casa. Porque no queremos, Señor, que nuestro paso por esta tierra sea en vano. No tendría sentido haber nacido para vivir una eternidad sin ti. Mejor fuera que nunca hubiéramos nacido. Pero tú has hecho provisión para que podamos estar en tu casa por la eternidad.
para que podamos gozarnos y disfrutar de tu presencia por la eternidad. No hay mayor regalo para nosotros, tus hijos, que el Espíritu Santo que nos has dado, el cual mora en nosotros, el cual gime por nosotros con gemidos indecibles, el cual nos enseña a orar. No hay mejor regalo para nosotros que el abogado defensor que nos has entregado a nuestro amado, tu Hijo Jesús. Gracias, papá, porque has hecho lo que para nosotros era imposible, la salvación y la libertad. Tú nos arrancaste de las llamas del infierno, tú cortaste las cadenas de esclavitud, tú quitaste de nosotros esos yugos que nos apartaban de tu presencia. Y nos has dicho, pídanme, búsquenme y llámenme, pero llámenme de todo corazón. Busquen mi reino, busquen las cosas de arriba, que nadie más les puede dar sino yo. Busquen las cosas de arriba, porque en ellas van a encontrar paz, en ellas van a encontrar luz y van a encontrar dirección. En ellas van a encontrar todo lo que necesitan para vivir gozosos y contentos en esta tierra. Y eso es lo que queremos aprender, papá, a escucharte, para que tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, pueda ser viva en nuestra vida, Señor, y que podamos seguir tu camino conforme tú nos estás mostrando y tú nos estás guiando. Y hoy te decimos, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a pedir, conforme tú nos estás guiando, papá. A ti, Señor, damos toda la gloria y damos toda la honra. En el nombre de Jesús, amén y amén.